Carlos, es Daniel Montamat, que fue secretario de Energía y que es un experto. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué pasó? ¿Me haces una reflexión sobre el Sí, tema por anterior? favor, por favor. Mira, Felipe González en España dijo, maduramos las sociedades cuando ya no discutimos más los equilibrios presupuestarios. Estamos madurando un poco, porque antes no correlacionábamos ingresos y gastos. Habíamos roto esa aritmética. Ahora dijo Felipe González, el equilibrio presupuestario no es de derecha ni de izquierda, es una cuestión de sentido común. Lo que discuten las derechas y las izquierdas es las prioridades de gasto en ese equilibrio presupuestario. Te lo voy a robar, juro que te voy a citar. Es de Felipe González, así que no es un doble robo. Bueno, sí. Pero claro, pero es que es cierto, o sea, ¿Entendés? pero nos costó Pero entender, estamos madurando. Estoy de acuerdo. Bueno, lo de esta mañana ha sido un incidente, no ha sido por pico de demanda, salió de Servicio Central Costanera y hubo una interrupción del servicio para consumidores o usuarios de la zona sur de Buenos Aires, Pero creo que ya está restablecido el servicio, no sé los datos. Sí, ya está restablecido. Así que no es relevante el análisis ese. Me parece que es más relevante el tema que se plantea en el plan de contingencia que ha formulado. Mira, ahí hay un diagnóstico interesante también para que entendamos las ideas fundamentales. El sector eléctrico está acosado por una crisis de 3 dimensiones. Primero, financiera, dicen. Financiera porque la cadena de pago no está funcionando. Ahí Camesa, que es la compañía que intermedia los electrones, le paga el combustible a las generadoras para que generen los electrones. Y después se los entrega a las distintas distribuidoras. Bueno, las distribuidoras, muchas han dejado de pagar, no pagan puntualmente los electrones, con lo cual Camesa después no le puede pagar a los generadores. Hay una crisis financiera en el sistema. La crisis esa financiera es el emergente de un problema técnico operativo, que la calidad del servicio viene deteriorándose. ¿Y cuál es la base de todo esto? La desinversión de muchos años. Claro. Tenemos un sistema subinvertido, descapitalizado, va a llevar, yo digo, otros son más optimistas, entre 4 o 5 años recuperar la calidad del servicio. Entonces, en función de ese diagnóstico, lo que han estado haciendo es, se nos viene el próximo verano. El próximo verano podemos incorporar más equipos generadores, si esto lleva tiempo. Y no. Y bueno, y si vienen varios días de calor y la demanda, ahí tenemos un pico de demanda, y bueno, entonces empiezan a decir, vamos a ir hablando de planes contingentes con los países de la región para que nos den oferta adicional de generación. Vamos a ver dónde están los principales problemas de transporte, porque también el transporte tiene nodos saturados. Y vamos a hablar con las generadoras para que las generadoras, allí donde hay los problemas ya mapeados que pueden tener mayores crisis de corte, tengan equipos generadores móviles para atender esos cortes, pues no es lo mismo que te corten 10 minutos, 1 hora, que pasen 24 horas y no te restablezcan el servicio. Después hay ciertos incentivos por el lado de la oferta, porque hay mucha maquinaria de generación indisponible, vieja, pues se va a remunerar más la disponibilidad de esa potencia para que algunos entren en servicio. Claro. Y después a la demanda que, y bueno, vamos a trabajar con los grandes usuarios. En días de eventual pico de demanda, le vamos a decir que salgan del servicio, pero se lo vamos a pagar. Y yo le agregaría a eso, tenemos que trabajar sobre el sector residencial, porque el sector residencial, sobre todo aquellos que estamos en el segmento N1, que estamos pagando casi el 90% de la costo, claro, total del servicio, nos vendría bien un incentivo, Luis. El incentivo es, bueno, si ustedes consumen 10% menos de los electrones que consumieron en diciembre del año pasado, te bajo la tarifa 10%. Y todo este juego, esta aritmética económica que tiene sentido y que antes estaba tapada por índices de inflación espantosos,
puede generar ahorro y uso racional de la energía. Entendí. Todo eso está planteado, está bien que esté planteado ahora. Todavía no llegamos a los días de calor de diciembre. Siempre los primeros cortes son en noviembre. Sí, depende del calor. Claro, pero ¿cómo está la red? No, está con mal. Todas estas limitaciones que yo he planteado. Si tenés problemas de generación, si hay un pico que te pasa de demanda de más de los 29.000 megavatios, entras en problemas, Francisco. Tenés problemas de cables, de transformadores, los distintos sistemas de distribución. Acá siempre nos concentramos de norte y de sur, pero la distribución depende de cada provincia. Claro. Hay provincias que tienen las distribuidoras provinciales que le han dejado de pagar a Camesa y no les corta Camesa. Entonces esto genera una crisis del sistema de pago. Me imagino que si no le pagan los electrones a Camesa, ¿cómo será el reemplazo de redes o de estaciones subdistribuidoras? No deben haber hecho nada. Así que no, estamos en un problema. Esperemos que noviembre sea de clima templado. No. Enero viene complicado. En enero tenemos un 55% de probabilidad, lo cito a Meteo Nacho, de que sea mucho más elevado que el año pasado. Sí, pero diciembre es el crítico porque en diciembre estamos todos todavía con los aparatos funcionando. Cuando encendemos los aire acondicionados por un día de mucho calor todos, en esos 29.000 los aire acondicionados te están demandando entre 6.000 y 7.000 megavatios de potencia. La miércoles. Cuando los encendemos. Y en diciembre están funcionando la industria. En enero entra a parar un poco el gran usuario industrial por vacaciones. Así que ahí baja un poco. No, los días críticos son, yo te diría, 10 y 31 de diciembre, hasta ahí. Pero puede pasar algo en enero. Este año, el pico de demanda se dio en febrero. Mira, yo compro esto que vos decías, va a tardar 4 o 5 años. Compro. Sí. O sea, Luis, si empezamos a hacer las cosas bien, digo, no es que es milagroso. Sí. O sea, te compro. Hagamos las cosas bien, empecemos a hacerlo. En 4 o 5 años tener un sistema, digo, más o menos lógico, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y eso cómo se mide? Objetivamente, el número de cortes y duración de los cortes. Hay un estándar. En la medida en que ya no me inviten más, van a caer los cortes la duración de los cortes y entonces deja de ser noticia el sistema. Hace unas semanas hubo una discusión, incluso en el gobierno, si iba a haber cortes programados o no. Con este escenario, ¿usted qué ve? ¿Que pueden volver esos cortes programados como hubo en los años 80 o es una instancia superada? Me invitaron y yo dije acá que habían usado mal la palabra, no quisieron decir programado porque remitía al corte de los 80. El corte de los 80, yo lo vivimos todos. Claro. Se hizo porque el presidente de aquella época era Alfonsín, y cuando le dijeron que le iban a cortar a la industria, Alfonsín dijo, no, de ninguna manera, eso va a afectar el trabajo, que le corte a la gente. Bueno, cortaron a los usuarios en programación. Fue mucho más serio, ¿no? Del impacto social que tuvo. Creo que no va a haber cortes programados, no están hablando más vale de los grandes usuarios industriales. Y para el que tiene que invertir, que es el que te va a mantener la red, ¿es negocio la energía en la Argentina? Así como está la tarifa. Yo creo que se va recomponiendo la ecuación económica. Todavía no es negocio para nuevos entrantes, pero los que están van a empezar a invertir en la medida en que tengamos largo plazo, reglas que funcionen y señales de precio que permitan recuperar la inversión. Nadie regala nada en ningún sector capital intensivo. Claro. Placer verte siempre. Un gusto. Gracias. Vamos a hablar un poco de la crisis en Medio Oriente. Saben ustedes, el bombardeo feroz